Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Hoy tenemos motivos para dar gracias al Señor, un día muy especial como el Día del Padre. Y quiero saludar, felicitar a todos los papás en esta mañana que nos acompañan y también los que nos ven por los medios de comunicación. Nos escuchan y nos ven. Compartimos más temprano en la primera reunión una palabra acerca de cómo debemos ser nosotros como papás y cómo debemos ser como hijos también. Y la palabra del Señor nos habla en Éxodo capítulo 20 y verso 12 y nos dice cómo debemos comportarnos con nuestros padres. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y estaba pensando cómo vieron que todas las fechas importantes a veces se celebran por un motivo. Alguien las propuso y en este caso, en el caso del Día del Padre, fue una señora, una hija de un papá que había sido veterano de guerra. Esta hija, la señora John Bruce Dodd, se llamaba ella, por el año 1909 decidió o propuso que se celebre el Día del Padre en honor. Ella lo pensó en honor a su papá, que se llamaba William Jackson Smart, que como dije había sido un veterano de guerra. Y él había criado, educado, alimentado a 6 niños desde pequeñitos, porque había fallecido su esposa. Y entonces la hija de este hombre, William Jackson, decidió proponer que se celebre el Día del Padre. Y desde ese entonces se celebra la tercera semana de junio. Esto comenzó en Estados Unidos y se fue expandiendo hacia otros países como el nuestro y en Latinoamérica. Qué importante es honrar a nuestros papás. Y recuerdo que en una oportunidad estaba en una reunión, en un grupo, esas reuniones de estudio donde uno habla del Señor y estábamos hablando de la importancia de los padres y cómo Dios es un Padre bueno y cómo Dios se relaciona con nosotros como sus hijos. Y en esa oportunidad yo dije, nosotros tenemos que tener, así como tenemos una buena relación o tenemos la imagen de nuestro Padre que terrenal, así también debemos relacionarnos con Dios. Pero en ese grupo había un muchacho, un joven que me sorprendió su expresión o sus palabras cuando le di oportunidad para que expresen qué sentían acerca de sus papás. Y él contó que él no había tenido una buena relación o no había tenido un padre presente y que él tenía mucho resentimiento en su corazón por su padre. Y que a él le costaba mucho pensar en Dios como su padre, justamente porque la imagen del padre que él debía tener no había existido en su vida. Su padre había sido ausente y las veces que se encontró con su papá no recibió amor de él, ni comprensión, ni ayuda, ni nada. Y eso me sorprendió a mí porque a veces uno tiene la idea que todos los papás son buenos, que todos están presentes, pero no siempre es así en la vida. A algunas personas les ha tocado no tener un papá presente o no tener un papá que se preocupe por ellos. Y es un gran desafío entonces poder entender cómo Dios nos puede amar tanto siendo nuestro Padre. Pero vemos que a través de la historia Dios es un Padre bueno, Dios ha sido un Padre presente, Dios ha sido un Padre que nos ha seguido, nos ha perdonado cuando nos equivocamos, nos ha levantado cuando nos caemos, nos ha curado cuando estuvimos enfermos. Y por eso es tan importante la figura de un Padre como Dios. Y Dios nos exhorta a nosotros, los que somos padres, hemos tenido esa bendición de poder tener hijos, de que seamos padres como Él es, así como nuestro Padre Celestial es bueno con nosotros, nosotros también seamos buenos padres con nuestros hijos. Y en la carta de San Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, verso 21, el apóstol Pablo les enseña a los cristianos, a los colosenses, les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esta palabra es muy importante
que a veces nosotros como papás podemos hacer cosas buenas, pero también a veces en nuestro afán de corregir a nuestros hijos, a veces en vez de ayudarlos le podemos provocar a ira, los podemos exasperar. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Bueno, los hijos se desalientan. Pero con esto el apóstol Pablo estaba también implícitamente diciendo que no solamente que no los desalentemos, sino que debemos hacer lo contrario a desalentarlos. Así que nuestra meta como padres es poder educar, criar a nuestros hijos sin desalentarlos. La palabra desaliento implica desanimarse, languidecer, perder el vigor, desinteresarse, tener mal humor, tristeza. Es como una especie de resignación por la vida. Así que nosotros no debemos ser ese tipo de padres que desalientan a nuestros hijos, sino todo por el contrario, ser personas, papás que dan aliento, que dan una buena guía, un buen consejo y que brindan esperanza a nuestros hijos. Hay 3 características de esto, es decir, cómo podemos nosotros resumir estas acciones o esta característica de no desalentar. Es decir, lo opuesto a desalentar podríamos resumirlo en 3 cosas. Lo opuesto a desalentar es, en primer lugar, tener esperanza. La persona que está desalentada no tiene esperanza. Y tener esperanza es lo opuesto a desalentarse. Así que la palabra de Dios implícitamente nos está diciendo, padres, den esperanza a sus hijos. No les hablen en una forma que ellos pierdan la esperanza. No sean rudos con ellos. A veces con el afán de, como dije, de corregirlos, podemos ser demasiado duros y en vez de alentarlos, los estamos desalentando a seguir adelante. Lo opuesto a estar desalentados es ser feliz. Que seamos padres que demos felicidad a nuestros hijos. No esa felicidad pasajera que uno piensa a veces que comprándole cosas, dándole todo lo que necesitan, ya compensamos, ¿no? Y ya hacemos que nuestros hijos sean felices, y si quieren algo se lo compramos y no les falta nada, sino que seamos padres que podamos brindarle a nuestros hijos de nuestro tiempo, de nuestro consejo, de nuestra compañía, de llamarlos, de decirle cómo están, de preguntarle cómo están con sus amigos, si tienen alguna relación, algún noviazgo, preguntarle cómo está la relación, interesarnos por ellos, compartir cosas juntos. Y eso a veces tiene mucho más valor que un regalo, que algo que la persona desee, algo material. Y por eso debemos ser padres que alentamos a nuestros hijos, dice la palabra del Señor. Padres, no desalienten a sus hijos, sino llénenlos con el gozo del Señor. Lo opuesto a desalentarse, en tercer lugar, es estar confiado y ser valiente. Estar confiado no en sí mismo, no en sus capacidades, siempre repetimos eso, sino confiados en el Señor. Que hay un Padre bueno, hay un Padre celestial que vela por nosotros. En Hechos 14, 22, dice así la palabra del Señor. Enséñales, a ver si la tengo acá. Ahí está la pizarra, ¿no? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, que como padres exhortemos a nuestros hijos que permanezcan en la fe, ¿no? Fortaleciendo a los discípulos, dice, animándolos a perseverar en la fe, y que es necesario a veces pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Las tribulaciones no siempre, a veces queremos evitarlas, ¿no? A los problemas, a las tribulaciones, y decimos, yo no quiero pasar por ese problema, por esa prueba, pero es la única manera que Dios trabaja con nosotros. Es la única manera que a veces podemos ser probados por Dios. Si realmente nuestra fe resiste, si realmente estamos aprobados por Dios para el trabajo que Él nos quiera encomendar. O al primer problema nos echamos atrás, nos desalentamos. Y el apóstol Pablo tiene
bases sólidas para decir eso, porque él había sido apedreado, había sido apaleado, dejado fuera de la ciudad medio muerto. Y él después se levantó, se recuperó y siguió predicando, siguió enseñando y les decía estas palabras a sus compañeros, ¿no? Enseñándoles que a través de las tribulaciones, que a veces es necesario pasar por las tribulaciones y de esa manera poder entrar al reino de Dios. Y en Romanos capítulo 5, verso 3 al 4, continúa enseñando el apóstol Pablo acerca de las tribulaciones y dice así: y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos o tribulaciones, dice otra versión, porque sabemos que el sufrimiento o la tribulación produce perseverancia, produce paciencia, dice acá. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es la enseñanza. Y enseñémosle que las tribulaciones producen paciencia, que muchas veces a nosotros como padres también nos falta esa paciencia. Y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Esperanza. A veces los salteños nos comemos las eses, ¿no? Decimos esperanza y es esperanza. Gracias al Señor por este día, porque el Señor nos permite compartir y estar en familia. Y también quizás hay personas que no tienen a su papá ya o que no lo tuvieron en su vida, pero todos tenemos la oportunidad de ser buenos padres o buenos hijos, y no solamente padres biológicos, buenos padres biológicos, sino buenos padres espirituales de otras personas. Y esta mañana decía que hay personas que se acercan, me dan un regalito, me dice gracias porque usted es mi papá espiritual. Y claro, quizás uno no merece eso, ¿no? Porque yo a veces siempre digo, bueno, nuestro Padre es Dios, Él es nuestro Padre espiritual y nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Pero también es bueno cuando uno puede de alguna manera ayudar a otras personas como un padre. Preocuparse cuando está caído, cuando está triste, cuando va a tener una pérdida, cuando necesita ayuda. Y qué bueno que podamos imitar a Dios en eso, ¿no? De ser padres también, o tener la actitud de padre con nuestros hermanos o nuestros hijos. Así que el Señor nos enseña esto. George Mueller fue un misionero y un predicador inglés que nació en Prusia. Él dijo estas palabras: procura alentar a tus hijos desde pequeños el hábito de interesarse por la obra de Dios. Procura enseñarles a interesarse por la obra de Dios y por casos de necesidad y sufrimiento. Y úsalos también en momentos apropiados y bajo circunstancias apropiadas como distribuidores de tus ayudas o limosnas, dice acá, y cosecharás fruto por haberlo hecho. Procura alentar a tus hijos a que amen la obra de Dios, que también te acompañen cuando vas a ayudar a alguien, cuando vas a darle a alguien que necesita, bueno, que ellos sean como esas personas que ayudan. Recuerdo cuando era niño andaba con mis padres y bueno, ellos andaban a veces por las plazas predicando, a veces iban a las casas de los hermanos a orar, a ministrarlos, y yo como niño los acompañaba. Y más adelante, cuando fui más grandecito, ya me empezaron a dar encargos también, que vaya, que lleve alguna cosa a un hermano, que vaya, que lleve alguna mercadería, algún comedor donde se alimentaban a niños carenciados. Y así con Viviana, cuando ya estábamos de novios, servíamos al Señor ayudando en los comedores infantiles que se habían creado en las iglesias de ese entonces, porque había mucha necesidad en los niños de la calle. Y aprendimos desde pequeños a amar la obra de Dios, a servir al Señor. Y esto es lo que dice acá George Mueller, que él fue un hombre que lo dice también con sustento, con base, porque él fue un predicador y misionero inglés, como dije, destacado por su fe
en la providencia de Dios y por su obra en favor de los niños desamparados a través de hogares que les servían como albergues, donde los mismos recibían buena educación, vestido y alimento. También aprendí de mi abuelo, don Sture Anderson, que él dejó toda su tierra, su herencia allá en Suecia y se vino sin nada a la Argentina para predicar el Evangelio. El Señor lo bendijo a pesar de su limitación, porque él no sabía el español, no sabía hablar ni una sola palabra. Aprendió ya de grande el idioma, y todos sabemos que cuando uno ya es grande es difícil aprender un idioma, la pronunciación y todo eso. Pero él hizo su esfuerzo y el Señor lo bendijo, pudo plantar iglesias, pudo evangelizar, y él no era un predicador así con una gran oratoria, sino que era un hombre sencillo. Y lo único que él decía era, bueno, predicaba de la fe en Jesús, de la salvación y del arrepentimiento. Y ese era su discurso en cada prédica. Y uno podía escucharlo repetir muchas veces el mismo mensaje. Pero claro, eso era lo que él quería transmitir y así se fundaron muchas iglesias. Y en sus últimos años él creó un hogar de niños que todavía existe en las instalaciones, acá en la entrada de Salta, en el Portezuelo. Y por muchos años ese lugar funcionó como un hogar de niños, donde yo también estuve un tiempo cuando mis padres se fueron a Suecia. Quedé al cuidado de ellos alrededor de un año. Yo tenía 3 años de edad. Y aprendí lo que es ayudar a la gente que necesita, a los huérfanos, ser misericordioso con aquellos que sufren. Y esa es nuestra función como padres también, de enseñarle a nuestros hijos, de que sean misericordiosos, que ayuden, que sean bondadosos, generosos con los que necesitan. Así que la palabra del Señor nos dice, procura alentar a tus hijos, no desalentarlos. Otra frase importante de George Mueller que rescaté dice así, la capacidad, y esto nos habla de cuando nosotros podemos educar bien a un hijo o podemos educarlo mal. Él dice así respecto de los niños, la capacidad para el bien o el mal que reside en un niño es muy grande. Trasciende todo cálculo humano. Un niño correctamente educado puede ser una bendición para todo el mundo, con una influencia que perdure eternamente. Pero un niño abandonado o mal dirigido puede vivir para arruinar y asolar a la humanidad y dejar influencias malignas que irán creciendo en volumen hasta que se hundan en el golfo de la perdición eterna. Es una frase para tenerla escrita y meditarla, muy profunda. Podemos educar a niños como padres, que sean excelentes personas, que ayuden, que tengan compasión, o podemos también educar a hijos que sean insensibles a la necesidad de los demás, que sean egoístas y que no piensen en nadie más que en ellos mismos. Y no solamente eso, sino que tengan odio hacia otras personas y deseen destruir a quienes se le ponga enfrente. Por eso es tan importante la palabra de Dios desde niños. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere anciano, no se apartará de él. Amén. Quiero hacer una breve mención a un padre en la Biblia del cual podemos tomar ejemplo, y quizás no alcance a desarrollar todo este tema porque no tenemos el tiempo limitado, pero quiero referirme a Noé. Noé fue un padre que realmente trabajó, luchó por su familia. Encontramos esto en Hebreos, capítulo 11, verso 7, dice así: por la fe, Abraham, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Eso está en Hebreos 11, 7. Acá vemos algunas cosas importantes de Noé. Un hombre de fe. Dice, por la fe, Dios le habló a Noé y le dijo, va a venir un gran diluvio que va a asolar toda la humanidad, no va a quedar nadie vivo. Porque resulta que Dios en ese entonces se había arrepentido de haber creado al ser humano.
porque había tanta maldad, tanta corrupción, quizás como hay ahora. Y Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre y voy a mandar un diluvio. Pero hay una familia que aún tiene temor de mí, que aún me honra y que aún cree en mí. Y era Noé y su familia. Y Dios habló con Noé y le dijo, tenés que hacer un gran arca porque va a venir un diluvio. Y vas a hacer en esa arca, vas a hacer entrar a tu familia y vas a hacer entrar a un par de cada especie, de cada animal, de cada ave, de todos los que puedas. Y entonces de esa manera se van a salvar. Y vemos que Noé trabajó en fe, era un hombre de fe, que perseveraba en el Señor. Y esa fe la transmitió a sus hijos, porque él no trabajó solo, sino que trabajó con sus hijos para la construcción del arca. Y por eso vemos en muchos lugares hombres de Dios en la Biblia que fueron padres que instruyeron a sus hijos, que fueron ejemplos para sus hijos, que motivaron a la fe, que fueron ejemplos de fe. Y también su fe lo llevó a creer en lo que Dios le había hablado y lo que Dios le había mostrado. Y esa fe que tenía ese papá salvó su familia. Esa fe que Noé tuvo en Dios, en lo que Dios le había mostrado, salvó a su familia. ¿Cuántos de nosotros como papás podemos hacer lo mismo? Que nuestra fe pueda salvar a nuestra familia. Que nuestra fe, que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo y digan, mi papá es un hombre que busca a Dios, es un hombre de fe, es un hombre que ora, es un hombre que se comporta como así como él dice, eso hace. Y a través de esa fe que nuestros hijos vean en nosotros, nosotros podemos salvar a nuestra familia de alguna manera porque ellos van a imitar lo que nosotros hacemos. De lo contrario, sería muy triste que nosotros profesemos una fe, pero no la vivamos y nuestros hijos, que son los que más cerca tenemos, vean eso y digan, mi papá dice una cosa y hace otra. Mi papá dice que tiene fe, pero después me dice que no. Y claro, nosotros tenemos como seres humanos, como padres, momentos también difíciles y situaciones difíciles en las cuales somos probados. Y a veces yo lo confieso, ¿no? En mi casa yo le digo a Viviana, mira, estoy preocupado por esto y realmente necesitamos orar por esta situación porque estoy preocupado, hay una situación difícil, hay un problema. Y nosotros, y bueno, Viviana es un poco mi confidente muchas veces porque no todas las cosas uno puede contar, pero yo les digo a ella y entonces ella ora conmigo, nos ponemos de acuerdo y oramos al Señor. Claro, nuestras hijas ya no están, ya se fueron de casa, están con nosotros, claro, pero no viven con nosotros. Una estudia en Buenos Aires y la mayorcita, que todos ustedes la conocen acá, pero para las personas que nos ven en los medios de comunicación, ella está con su esposo y vive con su esposo y nos vemos siempre y nos apoyamos. Pero qué importante es mostrarle a nuestros hijos que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tenemos fe en el Señor, tenemos confianza en el Señor y somos padres que la vamos a luchar hasta el final. Que no nos vamos a desanimar y no vamos a abandonar a pesar de la dificultad. Que vamos a seguir adelante porque así como nosotros hacemos, ellos también van a imitar nuestra fe y nuestro ejemplo. Y van a ser quizás mejor que nosotros, ¿no? Van a alcanzar cosas mayores que nosotros. Amén. Así que anímense, papás, hoy es el Día del Padre, a ser mejores, a trabajar para que sus hijos tengan fe. Y así como Noé, no voy a seguir con el mensaje por cuestiones de tiempo, pero les prometo que para otra oportunidad podemos terminarlo. Pero solamente quiero decirle estas tres cosas. Noé fue un hombre de fe, Noé fue un hombre trabajador y Noé fue un hombre que supo dar la gracia y la honra a Dios. Él cuando pasó por todo lo que el Señor le había mostrado, después de todo lo que trabajó, él hizo, dice la Biblia, un altar y adoró a Dios con su familia. Así que les dejo esas tres cosas importantes para que hagan como padres. Tenga fe en Dios, infunda fe a sus hijos, sea un hombre o una mujer. A veces hay mujeres que les toca hacer el papá también, ¿no? Sea una mujer, un hombre trabajador y sepa darle lugar a Dios en su familia, ser un adorador, hacer un altar de adoración a Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias por esta palabra.
Gracias porque nos permite ser padres. Es una bendición tener hijos y a veces, aunque los tenemos lejos, sabemos que son nuestros hijos y que ese vínculo es inquebrantable. Y ayúdanos a ser padres buenos, a padres que infundamos fe en nuestros hijos, esperanza, a no provocarlos a ira, a no exasperarlos, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser padres ejemplares. Y bendice en este día a todas las familias, a todos los padres que están presentes aquí y a los que nos escuchan por los medios de comunicación. Que tu bendición esté sobre ellos. Bendícelos, Señor, y guárdalos de todo mal. Ayúdales en sus dificultades, ayúdales en las cosas que a veces no saben cómo proceder. Te pido tu bendición para cada familia en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.